Con más de 40 años de trayectoria profesional, José Guadalupe Esparza Jiménez, el inconfundible líder de Bronco, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas y queridas de la música regional mexicana. Pero detrás de los escenarios existe una historia mucho más compleja que pocos conocen, porque el camino que lo llevó a la fama estuvo marcado por inseguridades, silencios y momentos de profunda humillación. Ya que proveniente de orígenes humildes, Lupe enfrentó desde muy joven una lucha interna contra la baja autoestima y el miedo al rechazo, como cuando siendo apenas un muchacho fue apartado de la entrega de un premio, con el argumento de que no lucía bien en las fotografías, una frase que lo hirió más de lo que cualquiera hubiera imaginado y que permaneció grabada en su memoria durante años. Ahora, casi a los 70 años, Lupe Esparza se atreve por fin a hablar abiertamente sobre esos episodios que moldearon su carácter y revelan el precio real de convertirse en una leyenda, porque hoy no solo es el fundador de una de las bandas más emblemáticas del país, sino también el hombre que durante décadas guardó sentimientos de inseguridad mientras hacía cantar a todo México. Y es precisamente desde ese contraste entre la fama y el dolor donde comienza a revelarse el verdadero rostro del ídolo que muchos creen conocer, pero pocos han escuchado de verdad. Para entender realmente a Lupe Esparza, hay que regresar al punto exacto donde todo comenzó, porque José Guadalupe Esparza Jiménez nació el 12 de octubre de 1954 en Galeana, un pequeño y aislado pueblo de Durango, donde la vida transcurría sin electricidad, sin agua corriente y sin ninguna de las comodidades modernas que muchos daban por sentadas. Crecer allí significaba aprender desde niño el valor del esfuerzo y la resiliencia, y Lupe no fue la excepción. Siendo el mayor de 12 hermanos, tuvo que asumir responsabilidades desde muy joven, ayudando a sus padres, Calixto Esparza Ledesma y Ausencia Jiménez Ramírez, a sacar adelante una familia numerosa en condiciones difíciles. En 1962, cuando apenas tenía 8 años, su padre tomó la decisión de trasladar a toda la familia a Apodaca, Nuevo León, buscando un futuro diferente. Y fue en esa ciudad donde Lupe pasó su infancia y adolescencia entre la escuela y los trabajos ocasionales, enfrentando los mismos miedos e inseguridades que cualquier joven, pero con la carga adicional de sentirse siempre inadecuado, especialmente cuando tocaba cantar frente a otros, porque aunque hoy resulta imposible imaginarlo, en aquellos años recibía malas calificaciones en las clases de canto y soportaba críticas constantes que lo hacían dudar de sí mismo, hasta el punto de llegar a decir que la música no parecía estar en su destino, sin saber que esas mismas dudas estaban forjando al artista que algún día llenaría estadios y marcaría generaciones enteras. Durante sus años en la secundaria, el destino comenzó a tejer silenciosamente la historia que cambiaría su vida, porque fue ahí donde Lupe conoció a quienes más tarde se convertirían en sus compañeros de banda, aunque en ese momento no existía ninguna certeza de que aquel grupo de jóvenes soñadores pudiera llegar lejos. Simplemente eran amigos unidos por una misma pasión por la música, sin imaginar que estaban sembrando las raíces de algo inmenso. Pero el inicio no fue sencillo, ya que casi nadie creía en ellos y muchos veían su afición como una pérdida de tiempo sin futuro. Aún así, siguieron tocando donde podían, alimentando su talento con más entusiasmo que recursos, mientras Lupe se mantenía trabajando como obrero en distintas empresas para sostener a su familia, aunque ese esfuerzo casi siempre terminaba en despidos, porque cada vez que tenía que elegir entre cumplir un turno o subirse a cantar, prefería la música, convencido de que un empleo se podía reemplazar, pero un músico en una banda era algo que no podía perderse. Y así comenzó a presentarse en fiestas donde muchas veces no ganaban nada, e incluso pagaban de su propio bolsillo el equipo alquilado, pero aún así lo hacían con felicidad, porque cantar no era todavía un negocio, sino un sueño que los mantenía vivos, y que con cada presentación crecía un poco más hasta volverse imposible de ignorar. Después de años de insistir, cuando nadie apostaba por ellos, finalmente llegó el primer gran golpe de suerte con la canción Sergio el Bailador, inspirada en un personaje real, un fan incondicional que seguía a la banda junto a su novia a cada presentación, sin importar las dificultades. Y fue precisamente esa historia sencilla y cercana la que terminó conectando con miles de personas, porque reflejaba la esencia misma del grupo, gente común con sueños enormes.
Y esa canción se convirtió en el parteaguas que los llevó a recorrer todo el país, marcando el inicio de una transformación profunda, no solo en su carrera, sino también en sus vidas, ya que cuando el éxito llegó, ya no eran adolescentes ingenuos, sino hombres que habían pasado más de 15 años luchando por sobrevivir a la incertidumbre, algunos incluso con familias formadas, lo que hizo que el impacto de la fama fuera aún más complejo, porque no solo debían adaptarse a la atención del público, sino también a las exigencias del management, que comenzó a controlar cada aspecto de su imagen, obligándolos incluso a mentir sobre su edad y su estado civil para resultar más atractivos ante las fans, lo que llevó a que Lupe tuviera que presentarse como un hombre joven y soltero, cuando en realidad ya era padre y esposo. Y así la fama comenzó a derribar lentamente la frontera entre lo real y lo que el público debía creer, mientras el hombre detrás del escenario veía cómo su propia identidad quedaba atrapada entre aplausos y mentiras cuidadosamente construidas. Uno de los episodios que más marcó a Lupe dentro de esa nueva realidad fue cuando lo convencieron de posar sin camisa para una revista llamada Somos, algo que jamás habría hecho por iniciativa propia, porque era un hombre tímido, criado lejos del glamour y de los estándares de belleza impuestos por la industria. Sin embargo, aceptó sin saber que poco después aparecería en una lista de los 50 galanes más codiciados de América Latina, una sorpresa que para muchos habría sido motivo de orgullo, pero que para él resultó una experiencia desconcertante, ya que nunca se había visto a sí mismo de esa manera, y esa imagen pública contrastaba violentamente con el muchacho inseguro que aún vivía dentro de él. Mientras tanto, en los primeros años de Bronco, la vida era sencilla. Compartían habitaciones pequeñas, dormían en 2 camas, y Lupe incluso llegó a compartir colchón con Choche, lo que fortalecía una hermandad que parecía indestructible. Pero conforme el dinero comenzó a fluir, esa unión empezó a resquebrajarse lentamente, porque surgieron comparaciones, envidias y roces profesionales, y algunos sentían que otros recibían más atención o cariño del público. Y así, lo que había nacido como un sueño colectivo, comenzó a transformarse en una competencia silenciosa que poco a poco fue drenando la magia que los había unido al inicio. Con el paso del tiempo, Lupe comenzó a darse cuenta de que en el mundo de la música, los verdaderos hermanos son escasos, porque cuando el dinero y la fama entran por la puerta, la amistad suele salir por la ventana. Y así la unidad dentro de Bronco empezó a romperse a medida que los intereses personales crecían y las diferencias económicas se hacían más visibles, porque a pesar de que Lupe cantaba, componía, bailaba y tocaba el bajo, recibía la misma compensación que otros miembros que aportaban menos, lo cual fue sembrando un resentimiento silencioso que terminó explotando en una separación inevitable, cuyos motivos jamás se hicieron públicos de manera clara, ya que cada uno tomó su propio camino convencido de que podría seguir triunfando por su cuenta. Pero cuando años después surgió la posibilidad de una reunión, vino el golpe más duro, porque descubrieron que su antiguo representante, Óscar Flores, había registrado legalmente el nombre Bronco, dejándolos sin derecho a utilizarlo. Y fue entonces cuando Lupe comprendió que no solo había perdido compañeros, sino también una identidad artística que le costaría años recuperar. Y aunque intentó seguir como solista, la nostalgia por lo que había construido junto a sus amigos pesaba más que cualquier ambición personal. El intento de regreso no fue sencillo, porque además de pelear por el nombre, la industria también estaba atravesando una etapa oscura marcada por la piratería y las crisis económicas, lo que hacía que cada paso fuera más difícil. Y aunque Lupe intentó relanzar el proyecto bajo el nombre El Gigante de América, el público seguía pidiendo a Bronco, demostrando que más allá de las canciones, la gente estaba enamorada de una identidad que no podía ser reemplazada. Mientras tanto, la salida de integrantes importantes como Caro y Javier volvió el camino todavía más complicado, y con cada obstáculo, Lupe entendía que el legado del grupo era mucho más profundo de lo que había pensado, porque no se trataba solo de música, sino de una historia compartida que el público sentía como propia. Por eso, cuando Javier decidió retirarse, parecía que el final definitivo había llegado, y de la alineación original solo quedaban Lupe y Ramiro, quienes comenzaron a preguntarse si tenía sentido seguir adelante.
Pero fue entonces cuando una nueva idea apareció en el horizonte: involucrar a sus hijos y ver si la siguiente generación podía darle una segunda vida al sueño que había nacido décadas atrás. Y justo en ese momento, surgió también la propuesta de crear una serie biográfica basada en un libro escrito por el propio Lupe, lo cual parecía una oportunidad perfecta para contar su versión de la historia, aunque lo que mostrarían en pantalla no sería exactamente como él lo vivió. Cuando la serie finalmente vio la luz, Lupe notó de inmediato que su historia había sido llevada al extremo, porque lo retrataron como un líder casi perfecto, mientras que a su antiguo manager lo mostraban como un verdadero villano. Aunque reconocía que había algo de verdad en ese retrato, sabía que la realidad había sido mucho más gris y compleja. Y uno de los momentos más duros que reflejó la serie fue aquel episodio de discriminación, cuando no le permitieron subir a recibir un premio porque no consideraban que se viera bien frente a las cámaras, prefiriendo enviar a Ramiro en su lugar, una decisión que lo dejó devastado porque después de tantas canciones, tantos esfuerzos y tantos sacrificios, sentía que su trabajo era reducido a una simple apariencia física, como si su voz y sus letras no valieran lo suficiente, si su imagen no encajaba en ciertos estándares. Y ese recuerdo seguía doliendo décadas después, no por el premio en sí, sino por la sensación de haber sido invisible a pesar de estar en el escenario principal. Y fue ahí cuando Lupe reafirmó una idea que siempre había querido defender: romper con el molde del artista perfecto, demostrar que no hacía falta ser fotogénico para ser verdadero, y que Bronco había nacido precisamente para desafiar esos prejuicios. Entre todos los recuerdos, uno de los más dolorosos para Lupe es el de Choche, porque más allá de ser un compañero de banda era un amigo íntimo, alguien con quien compartió escenarios, hoteles, cansancio y sueños durante años. Y lo recordaba como un hombre apasionado por la comida, con un carácter fuerte cuando tenía hambre, pero también con un corazón enorme y una lealtad inquebrantable. Y aunque la vida los llevó por caminos difíciles, la amistad nunca cambió. Por eso el golpe fue devastador, cuando el 20 de septiembre de 2012 Choche falleció a causa de una cirrosis hepática provocada por una transfusión de sangre, dejando un vacío imposible de llenar. Y a pesar del dolor, Lupe siempre ha insistido en que Choche fue una pieza auténtica e irrepetible de Bronco, porque conocía cada canción, cada ritmo y cada detalle del grupo. Su presencia marcaba la diferencia, y su ausencia dejó una herida que jamás terminó de cerrar, pero que transformó la forma en que Lupe veía el tiempo, el éxito y la fragilidad de la vida, recordándole que incluso los aplausos más fuertes no pueden detener el peso de las despedidas que llegan sin aviso. Después de una batalla larga y costosa, finalmente Bronco logró recuperar su nombre para usarlo en México, aunque fuera del país aún podían presentarse como Bronco. Dentro de su propia tierra habían perdido algo más que una marca. Y fue entonces cuando la discográfica presionó para lanzar un nuevo álbum, utilizando nuevamente el nombre original, lo que obligó a Lupe y a sus compañeros a negociar directamente con el poseedor de los derechos y recuperar lo que siempre sintieron suyo. Pero aquello no fue gratis, porque como principal accionista, Lupe tuvo que invertir más dinero que los demás debido a que algunos no quisieron aportar su parte, y esa carga financiera terminaría consolidándolo como el principal tomador de decisiones dentro del grupo, confirmando la amarga verdad de que quien pone el dinero también carga con el poder y las consecuencias. Y aunque logró rescatar el nombre, el proceso abrió heridas nuevas y dejó claro que las luchas más duras no siempre se libran sobre el escenario, sino en contratos, salas de negociación y decepciones silenciosas donde la música queda en segundo plano, mientras los números y los intereses dictan el destino de una banda que nació de sueños, pero tuvo que sobrevivir en un mundo de negocios. Una de las heridas más profundas que jamás logró cerrar fue la ruptura con Ramiro Delgado, un hombre que durante años consideró su hermano dentro y fuera del escenario, porque Lupe siempre había luchado por la igualdad entre los integrantes, proponiendo desde el inicio que todos recibieran el mismo salario como una forma de proteger la armonía del grupo y evitar resentimientos. Pero a pesar de eso, con el tiempo, Ramiro comenzó a sentir que no había recibido el apoyo necesario, especialmente cuando su salud empezó a deteriorarse debido a las duras condiciones de las presentaciones en lugares con gran altitud,
lo que terminó generando un distanciamiento que se volvió público cuando Ramiro expresó su frustración, afirmando que esperaba más respaldo de Lupe, palabras que lo destrozaron por dentro, porque sentía que había sido injustamente señalado después de años de protegerlo y cuidarlo como a un hermano. Y aunque intentó ayudarlo sugiriéndole que hablara con su abogado para resolver temas pendientes, la distancia emocional ya era demasiado grande y escuchar esas acusaciones lo llevó hasta las lágrimas, al darse cuenta de que el lazo que consideraba irrompible se había desvanecido, dejando solo el peso de los recuerdos compartidos y el dolor de ver cómo los negocios podían sepultar incluso las amistades más profundas. Para 1996 el cansancio ya era insoportable, porque los integrantes vivían como prisioneros del calendario, viajando sin descanso, actuando noche tras noche sin tiempo para respirar, hasta que se dieron cuenta de que estaban tocando como máquinas, siguiendo una rutina que había perdido su alma. Y aunque planearon cerrar ese ciclo, ese mismo año, decidieron regalarle al público una última gira de despedida, que culminaría oficialmente en 1997, poniendo fin a una etapa gloriosa, pero también desgastante, sin imaginar que los caminos volverían a cruzarse de formas inesperadas. Porque años después, cuando Choche enfermó gravemente, Javier tomó la decisión de abandonar el grupo como un acto de solidaridad con su hermano, demostrando que para él la familia estaba por encima de cualquier escenario. Y aunque su lugar fue ocupado temporalmente por Alejandro, quien fue bien recibido en la gira por Estados Unidos, la situación volvió a complicarse cuando la salud de Choche siguió deteriorándose. Y fue entonces cuando Lupe tomó una decisión polémica: llevar a su propio hijo a ocupar el puesto de baterista, a pesar de que no tenía experiencia suficiente, lo que provocó tensión y rechazo por parte de Javier, quien sentía que el sonido de Bronco estaba siendo sacrificado por lazos de sangre. La incomodidad de Javier creció hasta volverse insostenible, porque no podía aceptar que el hijo de Lupe tomara un lugar tan importante sin estar preparado, y sintió que la calidad del grupo estaba en riesgo por una decisión emocional más que profesional. Y por eso tomó la determinación de marcharse, sin pedir dinero ni firmar acuerdos. Simplemente se fue cargando una mezcla de decepción y resignación, mientras Bronco avanzaba en una nueva etapa, marcada por cambios profundos. Y poco después la banda regresó a los escenarios con una gira que simbolizaba no solo un retorno artístico, sino también una especie de reconciliación con el público, después de una pausa forzada por la crisis de salud que paralizó al mundo. Y cuando se anunció la gira, Lupe habló con emoción de su larga carrera, recordando que llevaba más de 45 años cantando y que seguía amando ese oficio como el primer día, aunque reconocía que el retiro era una sombra que algún día tendría que enfrentar, porque sabía que su voz no sería eterna. Y aunque nunca fue disciplinado con los cuidados vocales, siempre prefirió vivir libremente, comiendo helado sin abrigarse lo suficiente y rompiendo reglas por placer más que por imprudencia, confiando en que el día que su voz ya no respondiera, tendría la honestidad de decir adiós con gratitud por tanto cariño recibido. A pesar de ser consciente del paso inexorable del tiempo, Lupe no vive con miedo sino con agradecimiento, porque hoy a sus 69 años se siente pleno, sigue encontrando en la música una fuente constante de tranquilidad y satisfacción. Y después de haber conocido tanto el rechazo como la gloria, ahora entiende el valor real de cada aplauso y cada escenario, y se permite disfrutar sin la presión de demostrar nada, porque sabe que ya dejó una huella imborrable. Y además siente un orgullo especial al compartir el escenario con sus hijos, quienes ahora lo acompañan en los coros y solos, como una forma natural de preparar el relevo generacional. Y aunque espera que ese día tarde mucho en llegar, reconoce que verlos crecer dentro del proyecto que él mismo construyó es uno de los regalos más grandes que le ha dado la vida, porque no solo legó canciones, sino también un camino y una identidad. Y de alguna forma siente que aquel joven inseguro de Galeana finalmente encuentra redención al ver su sueño convertido en un proyecto familiar que trasciende más allá de su propia voz. Cuando reflexiona sobre toda su trayectoria, Lupe no puede ignorar que hoy es el único miembro original que sigue de pie sobre el escenario representando a Bronco, y ese hecho le produce sentimientos encontrados porque, por un lado, hay orgullo,
pero por otro hay una profunda nostalgia al recordar a quienes ya no están. Y aún así, continúa adaptándose a los tiempos, reconociendo que la música evoluciona y que mantenerse vigente requiere esfuerzo. Por eso, aunque durante años tuvo su propio estudio de grabación, confesó que nunca se interesó en aprender a manejar el equipo técnico, hasta que recientemente decidió enfrentarse a ese reto y comenzar a usar programas como Pro Tools, demostrando que incluso después de 4 décadas, aún está dispuesto a aprender y a reinventarse. Y cuando le preguntaron cómo lograr atraer nuevas generaciones, respondió que el verdadero problema no es el mercado sino la falta de acción, porque solo fracasan quienes no hacen nada. Y aunque Bronco ya no es el fenómeno comercial de antes, sigue siendo una de las bandas más taquilleras del país, recordando al mundo que la constancia y la pasión son más fuertes que cualquier moda pasajera. A pesar de todos los años transcurridos, Lupe admite que hay una herida que nunca terminó de cerrar, y es la serie biográfica de Bronco, porque prefiere no verla, ya que cada escena despierta recuerdos dolorosos de una época intensa, llena de sacrificios, peleas, sueños y pérdidas. Y aunque exteriormente hoy parece un hombre tranquilo, en su interior todavía resuenan los ecos de aquella lucha por abrirse paso en una industria que nunca fue justa del todo. Y sin embargo, lejos de los reflectores, disfruta ahora de una vida más simple en su rancho, donde cría caballos y observa cómo el tiempo pasa de otra manera, acompañado de una estabilidad económica que jamás imaginó cuando era niño. Y aunque cada integrante tomó rumbos distintos, existe entre ellos un respeto silencioso y una admiración mutua por lo que lograron juntos, porque todos saben que sin aquellos años de esfuerzo, ninguno estaría donde está hoy. Y así, el nombre El Gigante de América no solo representa una banda, sino una historia de perseverancia, que demostró que incluso desde los lugares más olvidados pueden surgir leyendas capaces de dejar huella en la historia de un país entero. Hoy Bronco puede no tener el mismo estruendo comercial de otras décadas, pero sigue llenando plazas y tocando corazones, porque más allá de las cifras, lo que perdura es la conexión emocional que Lupe supo construir con su público durante más de 40 años. Y esa relación se mantiene viva, porque detrás de cada canción hay una historia real de sacrificio, de sueños rotos y de esperanza renovada. Y aunque sus hijos ahora forman parte activa del proyecto y parecen ser los llamados a continuar el legado, Lupe no ve esto como un simple relevo generacional, sino como la culminación de un sueño que inició cuando era apenas un muchacho inseguro en un pueblo sin luz ni agua, y que hoy se sostiene en miles de voces que cantan sus letras por todo el continente. Porque para él, el verdadero triunfo no es el dinero ni la fama, sino haber transformado su vida en un ejemplo de que la perseverancia vence al miedo. Y aunque el futuro es incierto, hoy puede decir que cada lágrima y cada rechazo valieron la pena, porque lo llevaron hasta este punto, donde puede mirar atrás sin rencor y adelante sin temor, con la tranquilidad de quien sabe que hizo todo lo que estuvo en sus manos por cumplir su destino. Al mirar hacia atrás, Lupe Esparza entiende que su historia no es solo la de un cantante exitoso, sino la de un hombre que aprendió a levantarse cada vez que la vida intentó ponerlo de rodillas. Porque desde aquel niño inseguro en Galeana hasta el líder de una de las bandas más queridas de México, el camino estuvo lleno de sacrificios silenciosos, decisiones dolorosas y pérdidas que jamás sanaron del todo, pero que le enseñaron el valor de la gratitud. Y hoy, mientras camina entre caballos en su rancho y escucha a lo lejos canciones que él mismo escribió, puede reconocerse como alguien que convirtió las carencias en fuerza y el rechazo en determinación. Y aunque sabe que ningún escenario es eterno, también sabe que su voz ya vive en la memoria colectiva de un país entero, porque cada acorde de Bronco guarda un pedazo de su vida, y cada aplauso fue una respuesta a todas las veces en que dudó de sí mismo. Y al final, ese joven humilde, que no parecía fotogénico ni destinado a destacar, logró lo imposible, no solo mantenerse de pie, sino dejar una huella profunda, demostrando que el verdadero éxito no está en los reflectores, sino en la capacidad de seguir adelante, incluso cuando el mundo parece no verte. Y por eso, su historia no termina con una despedida, sino con una lección que seguirá sonando mientras alguien encienda una canción de Bronco y recuerde que los sueños más grandes suelen nacer en los lugares más pequeños.